Vivimos en una época de búsqueda incesante. La ciencia avanza, la tecnología se multiplica, las formas de comunicación se expanden, y sin embargo, en lo más íntimo del ser humano persiste una inquietud profunda. Esa sensación de que, a pesar de todo lo que acumulamos, algo esencial sigue sin resolverse. Esa pregunta silenciosa que se asoma en momentos de soledad, o cuando el ruido exterior por fin se apaga, ¿qué sentido tiene todo esto? Hay algo más allá de lo aparente. Muchas personas, sintiendo este vacío, se vuelcan hacia lo que llaman espiritualidad. Algunos lo hacen a través del yoga, otros mediante la meditación, los rituales, el estudio de textos antiguos, la exploración de dimensiones sutiles. Y en ese movimiento, en esa necesidad de encontrar algo más verdadero, más puro, más real, el yo, esa estructura interior que da forma a nuestra identidad, también se involucra. Y aquí comienza lo que queremos observar hoy, el fenómeno del ego espiritual. Es posible que en esa misma búsqueda hacia lo elevado, el yo siga operando con las mismas dinámicas de antes, pero ahora disfrazado de sabiduría. ¿Puede el pensamiento, que es siempre pasado, siempre memoria, proyectar una nueva imagen de sí mismo, más refinada, más luminosa, más sagrada, pero que sigue siendo él? Estas preguntas no son teóricas. Tienen un peso real en la vida de quien desea comprender su existencia. Porque si el ego puede sobrevivir incluso dentro del camino espiritual, entonces todo lo que hagamos bajo su influencia, por más elevado que parezca, seguirá siendo parte de la vieja estructura que ha gobernado al ser humano durante milenios. Lo que proponemos no es adoptar una nueva creencia, ni rechazar ninguna práctica espiritual. No se trata de estar a favor o en contra de ningún camino. Lo que queremos es mirar juntos este fenómeno, sin tomar postura, sin defender nada. Solo mirar. Observar con atención profunda, como quien se asoma a un espejo y ve, por primera vez, sin juicio, sin condena, sin intención de cambiar lo que ve, porque en esa observación pura, sin el deseo de ser alguien, puede revelarse algo nuevo. ¿Quién es el que busca? ¿Quién es el que dice, yo quiero despertar? ¿Puede el yo liberarse del yo? Estas no son preguntas para responder con palabras. Son puertas hacia el silencio. Y ese silencio es el inicio de la verdadera transformación. Para comprender el ego espiritual, primero debemos entender qué es el ego en su forma más esencial. No como un concepto psicológico complejo, ni como un enemigo interno que debe ser destruido, sino como un movimiento básico y repetitivo del pensamiento. El ego no es una entidad fija que vive dentro de nosotros, es un proceso dinámico. Surge cada vez que el pensamiento se identifica con algo, una experiencia, un recuerdo, una ideología, una imagen de uno mismo. En ese acto de identificación nace el yo. El yo que quiere, que teme, que se compara, que se aferra, que se protege. Ese yo se manifiesta constantemente en lo cotidiano, cuando alguien nos alaba, y sentimos agrado, cuando nos critican, y sentimos rechazo. Cuando ganamos algo, y sentimos que somos alguien, cuando lo perdemos, y sentimos que no valemos. Este yo es siempre reactivo, siempre condicionado por el pasado, siempre dividido del resto. Vive buscando seguridad en la permanencia, en el control, en la acumulación. Y todo eso lo hace a través del pensamiento. Ahora bien, cuando ese mismo yo se siente atraído por la espiritualidad, por la idea de la trascendencia, del despertar, de la iluminación, el patrón no desaparece. Solo se traslada. El deseo de tener más dinero o prestigio se convierte en el deseo de ser más consciente, más puro, más evolucionado. Es el mismo impulso de querer ser algo, pero con un nuevo ropaje, y esto no es una teoría. Si observamos honestamente, sin defensas, podemos verlo en nosotros mismos. Tal vez comenzamos una práctica meditativa con una intención sincera, pero pronto aparece la comparación. Hoy medité mejor que ayer, yo he tenido experiencias que otros no han tenido. Aparece la ansiedad por mejorar, por alcanzar un estado superior, por llegar a una meta. Y cuando eso ocurre, el ego ha entrado por la puerta trasera. Lo más complejo del ego espiritual es que se disfraza muy bien.
puede adoptar la forma de humildad, de servicio, de entrega, y sin embargo seguir operando desde la separación. La persona se dice a sí misma, yo no soy nada, pero en el fondo eso refuerza una imagen, la de alguien que ha trascendido el ego. O dice, yo solo sirvo a los demás, pero hay una satisfacción oculta en ser visto como especial, como sabio, como iluminado. Y si no se es reconocido, surge el resentimiento, la frustración, la duda. Esto indica que el yo sigue allí, operando bajo nuevas formas. También lo vemos en las redes sociales, donde la espiritualidad se ha vuelto un tipo de identidad. Frases profundas compartidas como tarjetas de presentación. Imágenes de prácticas espirituales cuidadosamente editadas. Testimonios de experiencias místicas contadas con una necesidad de aprobación. Nada de esto es condenable. No estamos diciendo que esté bien o mal. Lo importante es ver desde dónde se hace. Desde una necesidad real de compartir o desde el deseo de ser visto, de ser validado, de destacar en un entorno que ahora valora lo consciente. En muchos casos, la espiritualidad moderna ha adoptado el lenguaje del ego, niveles, vibraciones, frecuencias, dimensiones, misiones. Todo esto puede tener significado en un contexto auténtico, pero también puede ser usado como una nueva forma de separación. La persona comienza a decir, yo estoy en otra vibración, yo ya no me junto con personas de tercera dimensión, yo ya trascendí esas emociones. Y aunque suene iluminado, en el fondo perpetúa la división. Y donde hay división, hay conflicto. El ego espiritual también puede refugiarse en el conocimiento. Alguien estudia durante años textos sagrados, tradiciones, sistemas energéticos, símbolos arquetípicos. Y todo ese conocimiento puede ser usado como escudo. Se convierte en alguien que sabe más, y sin decirlo abiertamente, se coloca por encima. Quizás corrige a otros, o se distancia de quienes no entienden. En ese momento, la sabiduría ya no está al servicio del silencio, sino al servicio del yo. Es importante aclarar que no estamos diciendo que la espiritualidad sea una ilusión, ni que todas las formas de búsqueda estén contaminadas. Lo que estamos observando es que el ego, que es extraordinariamente sutil, puede infiltrar incluso las intenciones más nobles. Y que si uno no lo ve operar con claridad, puede pasarse la vida entera atrapado en una nueva forma de autoengaño. Por eso es fundamental aprender a observar. No con dureza ni culpa, sino con lucidez. Observar cómo surge ese impulso de sentirse especial por haber meditado, por haber sanado, por haber comprendido algo. Observar cómo aparece el juicio hacia quienes no están en el camino. Observar cómo nos gusta que nos reconozcan como alguien profundo o espiritual. Esa observación, si es libre de condena, puede revelar el juego completo. Y cuando uno ve el juego con totalidad, ya no puede ser parte de él. El nacimiento del ego espiritual no es un error, es parte del proceso de autodescubrimiento. Pero quedarse atrapado allí es perpetuar la ilusión. El verdadero viaje comienza cuando uno se da cuenta de que incluso el deseo de ser espiritual puede ser solo una nueva máscara del yo. En el corazón del ego espiritual, y en realidad de todo ego, opera un mecanismo constante, persistente, casi automático, la comparación. Desde una edad muy temprana aprendemos a compararnos. En la escuela, se nos mide en relación a otros. En casa, se nos elogia cuando destacamos, y se nos corrige cuando no cumplimos con expectativas. En la sociedad, se nos invita continuamente a mejorar, a competir, a ser más que. Este hábito de comparar no es natural, es aprendido. Y con el tiempo, se convierte en la base sobre la que se construye la identidad. Soy mejor que, soy peor que, me falta esto para ser como aquel, ya no soy como era antes. Incluso cuando creemos haber abandonado la comparación externa, la hemos internalizado. Comparamos nuestro presente con nuestro pasado, nuestras emociones con lo que deberían ser, nuestros logros con los de otros. Ahora bien, en el terreno de la espiritualidad, este mecanismo se vuelve especialmente peligroso.
porque en lugar de compararnos por bienes materiales o estatus social, lo hacemos por logros internos. ¿Quién medita más profundamente? ¿Quién ha despertado más chakras? ¿Quién vibra más alto? ¿Quién canaliza mejor? ¿Quién ha liberado más karma? Y así, el ego encuentra un nuevo territorio en el cual validarse. ¿Te has fijado cómo surge una sutil tensión cuando alguien habla de una experiencia espiritual intensa? Tal vez cuenta una visión, una expansión de conciencia, una canalización. Y mientras escuchamos, una parte de nosotros se pregunta, ¿por qué yo no he vivido eso? ¿Estoy retrasado en mi camino? O al contrario, eso que cuenta no es nada comparado con lo que me pasó a mí. Ambas respuestas, aunque opuestas, nacen del mismo lugar, la comparación. La comparación crea una estructura jerárquica invisible. Aquel que ha visto más, que ha sentido más, que entiende más, parece estar en un nivel superior. Y nosotros, o bien aspiramos a llegar allí, o nos sentimos frustrados por no estarlo. Así se establece una tensión interior que sabotea toda posibilidad de libertad real. Además, la comparación espiritual muchas veces se disfraza de guía o ayuda. Quien se siente más avanzado, tiende, incluso con buena intención, a corregir, a enseñar, a orientar desde un lugar de superioridad no reconocida. Esto genera un sutil desequilibrio en las relaciones, donde uno se convierte en el que sabe, y el otro en el que debe aprender. Y en ese desequilibrio, la posibilidad de verdadera comunión se pierde. Observa también cómo esto ocurre en comunidades espirituales. Algunos grupos se sienten más puros que otros, más evolucionados, más alineados con la verdad. Surge una identidad grupal basada en cierta práctica, cierto maestro, cierta terminología. Y con esa identidad viene el juicio hacia lo externo. Ellos aún no entienden, ellos siguen dormidos, ellos están en tercera dimensión. Y sin darnos cuenta, hemos recreado la misma separación que pretendíamos disolver. Lo paradójico es que toda comparación requiere una imagen. Para comparar necesito una referencia, una imagen ideal de lo que significa ser consciente, espiritual, despierto. Y esa imagen es creada por el pensamiento. Pero el pensamiento, como ya hemos visto, es pasado, es memoria, es fragmentación. Entonces, cuando me comparo con esa imagen, sea mía o de otro, estoy persiguiendo una ilusión. Y en esa persecución, pierdo contacto con lo que realmente está ocurriendo en mí. La comparación también alimenta la culpa y la frustración. Cuando sentimos que no estamos avanzando, que no hemos despertado lo suficiente, aparece la sensación de fracaso. Pero, ¿quién es ese que evalúa el avance? ¿Con base en qué criterio? ¿Acaso la conciencia es un proceso medible? ¿Puede uno decir con verdad, estoy más cerca de la iluminación que ayer? Estas preguntas no se responden con teoría. Son para detenernos y mirar. Porque cuando uno ve claramente que la comparación está en la raíz del conflicto, que es ella la que sostiene el esfuerzo, la ansiedad, el juicio, entonces algo se suelta. Se afloja una tensión interior que ha estado allí durante años. La comparación no solo divide al yo respecto a los otros, también divide el yo en sí mismo. Crea un ideal, de paz, de pureza, de silencio, y compara cada momento con ese ideal. Entonces aparece la lucha, esto no debería estar ocurriendo, yo debería sentir otra cosa, aún no he llegado. Esa lucha interna, que es tan común, no es otra cosa que el ego comparando el presente con una proyección futura. Ver esto no requiere técnica. No es cuestión de tiempo. Requiere honestidad. Requiere detenerse y mirar cómo opera el pensamiento. Cómo construye imágenes. Cómo las persigue. Cómo se frustra cuando no las alcanza. Y cómo se siente superior cuando cree haberlas logrado. La verdadera transformación no necesita comparación. Porque lo real, lo verdadero, no puede medirse ni compararse. Solo puede vivirse. Y esa vivencia ocurre cuando la mente ya no está atrapada en el juego de ser más o ser menos. En la comprensión profunda de esto, no como idea, sino como visión directa, hay libertad. Y donde hay libertad,
hay silencio. Y en ese silencio, comienza una nueva posibilidad de vivir. En el corazón de casi toda búsqueda espiritual se encuentra un anhelo, despertar. Despertar del sufrimiento, del caos mental, del vacío existencial. Queremos claridad, paz, unidad, propósito. Este impulso, al principio, parece profundamente auténtico. Y en cierto nivel lo es. Nace del dolor, de la confusión, de la experiencia directa de que algo no está en armonía en nuestra forma de vivir. Pero si no se comprende con atención, ese impulso genuino puede ser secuestrado por el ego, convirtiéndose en una nueva trampa. Observemos esto detenidamente. El deseo de despertar es, en muchos casos, una reacción al sufrimiento. Y como toda reacción, suele ser una huida. No nos gusta sentirnos perdidos, rotos, ansiosos, desconectados. Y entonces surge la imagen de lo opuesto, un estado de paz, de comprensión, de totalidad. Esa imagen, creada por el pensamiento, se convierte en una meta. Una meta que perseguimos a través de prácticas, lecturas, disciplinas, rituales, y todo tipo de caminos espirituales, pero esa meta, por más elevada que parezca, sigue siendo una proyección del ego. Es el mismo mecanismo que antes deseaba éxito, placer o control, ahora orientado hacia lo espiritual. El yo que dice, quiero despertar, es el mismo yo que ayer decía, quiero triunfar. ¿Solo ha cambiado de objeto? ¿Es esto despertar real? ¿O es simplemente una forma más sutil de perseguir una ilusión, cuando uno desea algo intensamente, e incluso algo aparentemente noble como la iluminación, crea inmediatamente la sensación de carencia? Y desde esa sensación, comienza el esfuerzo por llegar. Ese esfuerzo implica tiempo, lucha, comparación, expectativa. Y todos esos movimientos pertenecen al pensamiento. Entonces, ¿cómo puede el pensamiento, que es siempre limitado, dar lugar a lo ilimitado? Aquí se revela la paradoja central del camino espiritual: mientras más se desea despertar, más se fortalece el yo que busca. Y ese yo es justamente lo que impide ver. Es como un hombre que corre buscando su sombra, sin darse cuenta de que la sombra solo desaparece cuando uno se detiene. Miremos esto en la práctica. Una persona comienza a meditar con el deseo de alcanzar paz. Se sienta, cierra los ojos, respira profundo. Pero en su interior hay una expectativa: debo sentirme tranquilo, debo silenciar mi mente, debo alcanzar algo. Y cuando eso no ocurre, se frustra. Cree que algo está mal, que necesita otra técnica, otro maestro, más práctica. ¿Pero qué está haciendo en realidad? Está tratando de forzar un estado, de manipular la conciencia para que encaje en una imagen ideal. Y esa manipulación es violencia. Es una forma sutil de autorrechazo. Lo mismo ocurre con quienes buscan experiencias místicas. Quizás han leído o escuchado relatos sobre expansión de conciencia, visiones, unificación con lo divino. Y entonces, de forma inconsciente, empiezan a buscar esas experiencias. Y si alguna vez las tienen, las atesoran, las convierten en un punto de referencia. Pero esa experiencia ya es pasado. Y el pensamiento, que la recuerda, trata de reproducirla, de mantenerla viva. Y en ese intento, el presente se pierde. ¿Te das cuenta? El deseo de despertar, cuando nace del ego, se convierte en una carrera interminable. Siempre hay algo más que lograr, un estado más elevado que alcanzar, una limpieza más profunda que realizar. Nunca es suficiente. Porque el yo espiritual es insaciable. Siempre quiere más. Pero la verdad, lo sagrado, lo incondicionado, no es algo que se pueda acumular ni conquistar. Krishnamurti lo expresaba con claridad: la verdad es un país sin caminos. No hay una fórmula, no hay un método, no hay una línea recta. Solo hay percepción. Y la percepción no ocurre cuando estamos buscando algo. Ocurre cuando la mente está en silencio. Y ese silencio no se alcanza por voluntad,
sino por comprensión. Comprender esto no es algo intelectual. Es algo que se ve de golpe, como cuando uno se da cuenta de que está soñando. Mientras uno está atrapado en el sueño, todo parece real, el deseo, la meta, el esfuerzo. Pero al despertar, uno ve que todo ese movimiento pertenecía al sueño. Y en ese instante, se produce una liberación. ¿Y entonces qué? ¿Debemos abandonar toda búsqueda? ¿Dejar de meditar, de leer, de explorar? No se trata de eso. Se trata de ver desde dónde lo hacemos. ¿Desde la comparación? ¿Desde la necesidad de sentirnos especiales? ¿Desde el miedo al sufrimiento? ¿Desde el deseo de alcanzar una identidad espiritual? Si vemos eso con claridad, sin culpa ni rechazo, algo cambia. Ya no seguimos buscando por desesperación, sino que comenzamos a observar lo que hay, tal como es. Sin maquillaje. Sin necesidad de transformarlo. Solo ver. Ver la mente en movimiento. Ver el deseo de despertar como parte del yo. Y no hacer nada con eso. Solo verlo. Esa observación, pura, abierta, sin esfuerzo, es la semilla de la transformación real, porque solo cuando se disuelve el deseo de llegar a ser algo, la conciencia puede abrirse a lo que ya es. Y lo que es, en su esencia más profunda, no necesita ser modificado. Solo reconocido. Llegamos ahora a un punto crucial. Si hasta ahora hemos observado cómo el ego se disfraza de espiritualidad, cómo la comparación alimenta el conflicto, y cómo el deseo de despertar puede reforzar al yo, ahora es necesario mirar con atención la raíz de todo este movimiento. Y esa raíz es el impulso constante del yo, que quiere ser algo. El yo que quiere ser es una estructura psicológica profundamente arraigada. Es el núcleo del condicionamiento humano. Es esa voz interior, a veces sutil, a veces ruidosa, que dice, debo mejorar, tengo que alcanzar un estado más elevado, no soy suficiente todavía, debo evolucionar. Este movimiento está presente en casi todas las dimensiones de la vida, en lo profesional, en lo emocional, en lo social y también en lo espiritual. El problema no está en el hecho de cambiar o crecer. El problema está en el deseo compulsivo de llegar a ser alguien. Ese impulso por transformarnos en algo distinto parte de una premisa silenciosa pero poderosa, la de que lo que soy ahora no es válido, no está completo, no es aceptable. Y entonces, todo el esfuerzo de mejora personal, incluso cuando se llama camino espiritual, se convierte en una forma de rechazo interior. Miremos esto con cuidado. ¿Por qué queremos ser algo? ¿Por qué no podemos simplemente ser lo que ya somos, sin luchar, sin manipular, sin añadir ninguna imagen? La respuesta es incómoda, pero necesaria, porque tememos encontrarnos con lo que realmente somos. Tememos ver nuestro vacío, nuestras contradicciones, nuestros miedos. Entonces, en lugar de mirar de frente, proyectamos un ideal. Un yo ideal, que es amoroso, sabio, despierto, puro. Y empezamos a correr hacia esa imagen como quien persigue un espejismo. Pero ese ideal no es real. Es una fabricación del pensamiento. Es el pasado proyectándose hacia el futuro. Es la memoria, el condicionamiento, el deseo, todos operando juntos para crear una fantasía que da sentido, que da dirección, pero que también nos mantiene atrapados en el tiempo psicológico. ¿Puede haber libertad mientras exista este impulso de llegar a ser algo? Esa es la gran pregunta, y aquí debemos hacer una distinción importante. Hay un proceso natural de crecimiento biológico, de aprendizaje técnico, de desarrollo de habilidades. Pero eso no tiene nada que ver con el deseo psicológico de convertirse en algo espiritualmente mejor. No estamos hablando de no aprender a tocar un instrumento o de no adquirir un nuevo idioma. Estamos hablando del movimiento interno que dice, yo debo convertirme en alguien diferente a lo que soy, y que convierte la vida interior en un campo de batalla. Ese campo de batalla es el origen del sufrimiento humano.
Porque en él se libra una guerra constante entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser. Entre lo real y lo ideal. Y esa guerra nunca termina. Siempre hay algo más que sanar, algo más que limpiar, algo más que alcanzar. Ahora bien, si uno ve esto claramente, no como una idea, sino como una visión directa, surge algo inesperado, la comprensión de que el yo que quiere ser algo es el mismo el obstáculo. Es ese mismo yo el que perpetúa la división, el que sostiene el esfuerzo, el que mantiene viva la sensación de incompletud. Y por lo tanto, mientras el yo esté intentando transformarse, no hay verdadera transformación. Esto puede parecer contradictorio, pero no lo es. Es solo que hemos sido educados para creer que el cambio viene por esfuerzo, por lucha, por disciplina. Pero en el ámbito interior, ese método no funciona. Porque el que lucha por cambiar es parte del problema. No puede salirse de sí mismo mediante esfuerzo. Solo puede salirse de sí mismo mediante comprensión, y esa comprensión ocurre cuando uno ve, sin condena, todo el mecanismo en funcionamiento. Ve cómo surge la imagen ideal. Ve cómo aparece el impulso de compararse con ella. Ve el juicio, la culpa, la frustración que eso genera. Y ve también el orgullo que aparece cuando uno se siente más cerca de ese ideal. Toda esa maquinaria puede ser vista como un solo movimiento. Un ciclo cerrado que se alimenta a sí mismo. Cuando ese ciclo se ve completamente, no hay necesidad de luchar contra él. No hay necesidad de suprimirlo ni de trascenderlo. Simplemente se disuelve por falta de energía. Porque ya no creemos en él. Ya no lo alimentamos. Ya no nos identificamos con él, y entonces, lo que queda es algo radicalmente diferente. No es un nuevo yo más elevado, más iluminado, más puro. Es la ausencia del yo como centro controlador. Y en esa ausencia, aparece el silencio. No el silencio de la represión, sino el silencio de la comprensión. Ese silencio no busca nada. No quiere ser nada. No se compara con nada. Es. Y en ese es, hay una inteligencia viva, una sensibilidad abierta, una percepción sin filtros. Una forma de vivir que no necesita convertirse en otra cosa. Una espiritualidad sin esfuerzo, sin meta, sin yo. Este estado no se alcanza. No es un logro. No es un premio para quien ha trabajado duro. Llega por sí solo cuando todo deseo de llegar a ser ha cesado. Y para que ese deseo cese, uno debe verlo en toda su complejidad, en toda su sutileza, en todo su poder de autoengaño. ¿Están dispuestos a ver eso? ¿A mirar dentro sin promesa de recompensa, sin esperanza de éxito? Porque solo entonces, en la renuncia a todo devenir interior, nace algo nuevo. Algo que no puede nombrarse, pero que transforma por completo la manera de ver y de vivir. Si hemos comprendido lo anterior, que el yo que quiere ser algo es el mismo el origen del conflicto, surge una pregunta inevitable: ¿qué queda cuando ese yo ya no está intentando convertirse en nada? ¿Qué ocurre cuando cesa la comparación, el deseo de mejorar, la necesidad de llegar a algún lugar? Lo que queda es un espacio interno nuevo. Un estado sin centro. Y ese estado se experimenta como silencio, pero no es el silencio que uno puede fabricar. No es el resultado de una técnica, de una concentración forzada o de una disciplina mental. Es el silencio que aparece por sí solo cuando el movimiento del yo se ha agotado. Es el silencio que no se busca, y por eso mismo, tiene una cualidad profundamente transformadora. Sin embargo, la mente condicionada, acostumbrada a buscar resultados, puede convertir incluso este silencio en un objetivo. Puede intentar alcanzarlo, practicarlo, repetirlo como una técnica. Y en ese momento, ya no es silencio real, sino una imitación. Porque el verdadero silencio no tiene esfuerzo. No es algo que se hace. Es algo que ocurre cuando uno observa sin interferencia. Observar sin interferencia significa mirar sin la carga del pasado, sin el filtro de las ideas,
sin el impulso de juzgar o modificar lo que se ve. Significa simplemente estar presente, con lo que hay, tal como es. Y para muchos, esto parece imposible. Porque estamos tan habituados a intervenir constantemente con el pensamiento, que no sabemos cómo mirar sin tocar, cómo oír sin interpretar, cómo sentir sin nombrar. Pero la capacidad está ahí. No es algo que uno deba adquirir. Es algo que ha sido oscurecido por años de condicionamiento. Desde pequeños, se nos ha enseñado a reaccionar, a categorizar, a emitir juicios inmediatos. Y eso ha cubierto nuestra percepción con capas y capas de interpretación. Entonces, cuando hablamos de presencia, no hablamos de algo extraordinario, sino de volver a lo más simple y directo de nuestra conciencia. Presencia es estar aquí, ahora, sin dividir el momento entre lo que es y lo que debería ser. Es mirar una emoción, sea tristeza, miedo, alegría o confusión, sin tratar de modificarla. Es permitir que las cosas sean como son, sin esa constante interferencia del yo que quiere controlarlo todo. Y en esa aceptación, que no es pasividad, sino claridad, la mente se aquieta. Pero no se aquieta porque uno la obliga. Se aquieta porque ha comprendido que el movimiento compulsivo de querer cambiar lo que es en sí mismo la causa del conflicto. Y cuando hay comprensión, el pensamiento pierde su impulso innecesario. Entonces la mente ya no necesita moverse. Se vuelve silenciosa, en ese silencio hay atención. Y esa atención no está dirigida a algo en particular. Es como una luz que ilumina todo lo que aparece, sin preferencia. Esa atención no pertenece al yo. No tiene motivación. No busca resultado. Y por eso es inmensamente poderosa. Porque en ella no hay fragmentación. Mucha gente confunde el silencio con la ausencia de pensamientos. Y se esfuerzan por vaciar la mente, por detener el pensamiento. Pero eso es solo otra forma de lucha. El pensamiento no necesita ser detenido. Solo necesita ser comprendido. Y cuando se comprende, cuando uno ve cómo surge, cómo se alimenta, cómo crea conflicto, su dominio cesa de manera natural. No hay que forzarlo. Solo hay que verlo, y en ese ver, el pensamiento se silencia. No porque se reprima, sino porque ya no tiene función que cumplir. Solo entonces, el silencio verdadero puede manifestarse. Un silencio que no es la negación del sonido, ni la suspensión de la actividad mental, sino un estado de mente libre, sin carga, sin necesidad de afirmarse. Ese estado de silencio está íntimamente ligado a la presencia. Porque uno no puede estar verdaderamente presente si está pensando en lo que fue o en lo que debería ser. La presencia no se planifica. No se proyecta. No se busca. Se reconoce en el instante en que la mente deja de escapar. ¿Y qué ocurre en ese instante? Algo que no puede ser descrito con exactitud. Porque en ese estado no hay observador separado de lo observado. No hay pensamiento fragmentando la experiencia. Solo hay totalidad. Unidad. Una inteligencia viva, que no se puede aprender de un libro ni transmitir con palabras. Esa inteligencia es acción sin conflicto, comprensión sin esfuerzo, amor sin motivo. Esto no significa que uno se vuelve pasivo o indiferente ante el mundo. Al contrario. Cuando hay silencio y presencia, la percepción se agudiza. Uno ve con más claridad las dinámicas internas y externas. Pero esa claridad no es juicio. Es entendimiento. Y desde ese entendimiento, la acción surge de forma natural, sin resistencia. Imagina por un momento vivir desde ese lugar. Despertar por la mañana sin el peso del yo, que ya está planificando, juzgando, comparando. Encontrarte con las personas sin la carga de querer ser algo para ellas. Escuchar sin pensar en cómo responder. Caminar sin ir a ningún lado interno. Solo estar. Vivir desde el centro inmóvil de lo que es. Esa posibilidad existe. No es un ideal.
No es un estado reservado para unos pocos. Es el resultado de ver profundamente la ilusión del yo que quiere ser. Y al ver eso, sin querer cambiarlo, se revela el silencio. Ese silencio no separa, no aísla, no excluye. Es una cualidad del ser en su estado natural. No pertenece a ninguna tradición, a ningún sistema, a ningún nombre. Es simplemente la expresión de una conciencia que ya no necesita dividirse entre observador y observado, entre quien quiere controlar y lo que debe ser controlado. Silencio y presencia no son metas. Son consecuencias. Consecuencias de una mente que ha dejado de luchar. De un corazón que ya no busca seguridad. De una vida que ya no está atada a la imagen de lo que debería ser. A lo largo de este encuentro hemos observado con atención cómo el ego, esa construcción psicológica tan hábil y persistente, puede infiltrarse incluso en aquello que creemos más sagrado. Hemos explorado cómo la comparación, el deseo de despertar y el impulso de llegar a ser alguien mejor, terminan por reforzar el mismo movimiento que buscamos disolver. Y hemos visto que cuando ese movimiento se comprende completamente, surge una dimensión distinta, el silencio. Una forma de presencia que no necesita buscar, comparar ni llegar a ningún lugar. Ahora, frente a todo esto, es natural que surja una pregunta, ¿y entonces, qué hago? ¿Cómo se vive desde esa comprensión? ¿Cuál es el siguiente paso? Pero observa, esa misma pregunta, ¿qué hago ahora?, puede ser una continuación del mismo impulso del yo. El yo que quiere saber, que quiere avanzar, que necesita una instrucción para sentirse en control. Y sin embargo, lo más profundo que puede ocurrir es no saber. No en el sentido de ignorancia, sino en el sentido de dejar espacio. De permitir que la vida se exprese sin que el yo intervenga constantemente, porque la espiritualidad no es una serie de instrucciones. No es un programa, ni una técnica, ni un sistema. Es una forma de vivir donde la mente ha dejado de interferir en todo. Donde la conciencia actúa sin el filtro de las creencias, los deseos o las imágenes. Esa forma de vivir no se enseña. Se descubre. Y se descubre cuando uno empieza a vivir desde la verdad de lo que es, y no desde la idea de lo que debería ser. Esta verdad, por su misma naturaleza, es simple. No está escondida. No requiere iniciaciones, jerarquías ni rituales complicados. Solo requiere mirar. Estar presente. Escuchar con totalidad. Observar los movimientos del yo sin tratar de cambiarlos, sin juzgarlos, sin alimentarlos. En esa observación, empieza a revelarse una inteligencia que no depende de la memoria ni del esfuerzo. Esa inteligencia es sensible, despierta, silenciosa. No necesita reafirmarse. No necesita justificarse. Y no busca acumular experiencias espirituales, porque comprende que la verdad no es acumulativa. No es algo que se construye paso a paso. Es algo que se revela cuando la mente deja de dividir, cuando la comparación se detiene, cuando el tiempo psicológico se detiene. Quizá la dificultad más grande no está en alcanzar este estado, sino en confiar en su simplicidad. Porque estamos acostumbrados a pensar que lo profundo debe ser complicado. Que la verdad debe estar oculta. Que el despertar debe ser dramático. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si lo más real está justo aquí, en este instante, detrás de la cortina del pensamiento? ¿Y si lo único que nos separa de eso es nuestra constante interferencia, nuestro deseo de transformar cada momento en algo más? Entonces, ¿cuál es el papel del buscador espiritual? ¿Tiene sentido seguir buscando? Esta es una pregunta que debes responder en silencio. Pero si has visto con claridad que el yo espiritual es también una trampa, que el deseo de iluminación puede reforzar el yo, que incluso el lenguaje espiritual puede perpetuar la comparación, entonces quizás ya no necesitas buscar. Quizás lo que se necesita no es más esfuerzo, sino más atención. Más escucha. Más honestidad, y esa honestidad no es una virtud moral. Es una forma de ver. De ver cuando uno se miente a sí mismo, cuando actúa desde el miedo,
desde la ambición disfrazada, desde el deseo de ser alguien especial. Ver todo eso sin juzgar, sin caer en la culpa. Solo ver. Porque ver es suficiente. Ver con totalidad disuelve la ilusión, puede que esta forma de vivir no sea popular. Puede que no atraiga multitudes, ni promesas de resultados rápidos, ni experiencias espectaculares. Pero es real. Es silenciosa. Es libre. No depende de nadie. No requiere pertenecer a nada. Y no necesita validación. Es la espiritualidad vivida desde el corazón del presente. Sin adornos. Sin metas. Sin nombres, en última instancia, todo este proceso no es acerca de convertirse en alguien más espiritual. Es, paradójicamente, dejar de ser alguien. No como anulación, sino como transparencia. Como esa cualidad del agua que refleja sin distorsión. Cuando no hay un yo que quiere ser, la conciencia refleja lo real tal como es. Y en eso, hay una belleza incomparable, quizás por primera vez en la vida, uno empieza a vivir sin lucha interior. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no hay nadie que esté tratando de resolver. No hay imagen de cómo deberían ser las cosas. Solo hay apertura a lo que es. Y eso basta. Eso es suficiente. Esa es la esencia misma de la libertad. Me han enviado algunas preguntas. Algunas son quizás superficiales, otras muy serias. Y algunas, probablemente absurdas. Pero responderé a todas con el mismo respeto, no para que acepten lo que se dice, sino para que juntos podamos investigar. ¿Cómo sé si estoy cayendo en el ego espiritual si me siento en paz y siento que estoy ayudando a otros? ¿Por qué no ofrecer un método para disolver el ego espiritual? ¿No ayudaría eso a mucha gente? La pregunta revela que no ha comprendido el problema. Si yo le diera un método, o una técnica, una fórmula, una práctica, ¿qué haría usted con ella? La repetiría, la dominaría, la convertiría en un hábito. Y al hacerlo, ¿quién estaría operando? El mismo yo. Solo que ahora diría, yo practico este método, yo estoy avanzando, yo sé cómo disolver el ego, punto, ¿ve lo que ha pasado? Ha fortalecido exactamente aquello que pretende eliminar, la verdad no se encuentra siguiendo un sistema. La libertad no es una consecuencia del entrenamiento. La libertad es ver, ahora, cómo funciona el pensamiento. Cómo crea el yo, cómo ese yo se esconde detrás de métodos, caminos, maestros. Y al ver eso con claridad, no hay necesidad de hacer nada más. El ver es el hacer. No hay camino hacia la verdad. La verdad no está al final de un método. Está en la percepción directa de lo falso, y en la negación de lo falso, lo verdadero aparece. ¿Tiene sentido retirarse del mundo para profundizar en el silencio interior? ¿No es necesario aislarse para ver con claridad? ¿Cree usted que el aislamiento físico garantiza claridad? Puede retirarse a la cima de una montaña, puede ir a un bosque, puede sentarse solo en una habitación, pero si la mente sigue activa, comparando, deseando, recordando, proyectando, donde está el silencio, la verdadera soledad, no la soledad del aislamiento, sino la soledad de la libertad, no depende del lugar. Es el estado en el que el pensamiento no está buscando seguridad en ninguna parte, ni en las relaciones, ni en la religión, ni en las ideas. Esa soledad puede florecer en medio del ruido de la ciudad, en una conversación, en el tráfico, en el caos. Lo importante no es el entorno externo, sino el movimiento interno del yo. ¿Puede uno estar en medio del mundo y no ser del mundo? Esa es la verdadera libertad. ¿Qué ocurre con la energía de quienes han despertado? ¿No deja el alma una huella? ¿No deberíamos canalizar esa energía? Cuando uno hace una pregunta como esta, debe mirar el impulso detrás de ella. ¿Por qué quiere usted canalizar la energía de otro? ¿Por qué no observa la suya? ¿Por qué no mira directamente cómo opera su mente, cómo se mueve su deseo,
cómo se forma su miedo, hablar de canalizar, de energías, de almas, puede ser muy entretenido, muy reconfortante. Pero puede convertirse en una forma más de escapar de lo esencial, ver lo que usted es, tal como es, sin adornos. ¿Puede hacer eso? Puede mirar sin referencia a nadie, sin citar maestros, sin buscar legitimidad en el otro, la verdad no pertenece a nadie. No se canaliza. Está viva en cada instante, para quien está atento. Y para ver eso, no hace falta conectarse con ninguna energía externa. Hace falta silencio, humildad, atención. Y una profunda honestidad para dejar de proyectar lo que uno quisiera que fuera. ¿Qué lugar tienen los demás en este proceso? No es necesario ayudar al prójimo a despertar, ¿está usted despierto ya? ¿Ha comprendido completamente el movimiento del ego? ¿Vive usted sin conflicto, sin miedo, sin comparación? Si no es así, y lo más probable es que no lo sea, porque seguimos preguntando cómo ayudar, entonces lo primero es comprenderse a uno mismo. El deseo de ayudar a otros puede ser genuino, o puede ser una extensión del ego. Usted quiere ayudar porque se siente superior, porque desea sentirse útil, porque teme estar solo. Investigue eso. Mire si ese impulso es limpio o está contaminado, y si un día, en usted, hay verdadero amor, no el amor de la emoción, no el amor del apego, entonces ese amor será acción. No necesitará ayudar. Usted será la ayuda. Pero eso solo puede ocurrir cuando el yo no está. Mientras el yo quiera salvar al mundo, solo sembrará división. Observe la historia, las ideologías que quisieron salvar al hombre han terminado por destruirlo. Y con esto terminamos. No porque todo esté dicho, sino porque el tiempo ha terminado. Lo esencial no es la respuesta. Lo esencial es ver qué hay detrás de cada pregunta. Y si uno ve eso, entonces las respuestas surgen por sí mismas, desde un lugar más allá del pensamiento. Desde el silencio que no pertenece a nadie. La quinta dimensión no es un destino, sino el fin de la ilusión. Cuando la dualidad desaparece, ¿qué es la verdadera mente religiosa? Más allá de creencias y sistemas, existe la posibilidad de una mente libre. Cuando el yo y su búsqueda cesan, lo real puede manifestarse. El canal de la quinta dimensión. Cuestiona lo establecido, descúbrelo por ti mismo. El pensamiento ha creado ilusiones, pero verlas es el inicio de la libertad. ¿Es posible vivir sin el peso del tiempo psicológico? ¿Qué queda cuando el pensamiento ya no impone su narrativa? La mente ha sido moldeada por la sociedad. ¿Puede liberarse de sus límites? Eso y mucho más, aquí, en el canal de la quinta dimensión. Suscríbete y únete a nuestra comunidad para explorar la verdadera libertad.